Si tenés mi edad, más o menos, te acordás que la ciberseguridad hace muchísimos años atrás era más simple. Se hablaba solamente de antivirus, algún tipo de firewall y también una buena contraseña. Y ese era el combo o la receta secreta para estar seguros dentro de Internet. De cierta manera podemos decir que antes éramos bastantes felices con la simpleza, ¿no? Pero la idea de protegernos hoy en día en el mundo digital cambió bastante en este sentido. Antes simplemente era como ponerle una cerradura a la puerta de tu casa con esta simple receta que recién mencioné. Tenías tu antivirus, alguna barrera básica, como mencioné, y ya con eso estabas cubierto. Pero a medida que fue creciendo Internet, también obviamente crecieron las amenazas y de pronto tener un antivirus hoy en día ya no es suficiente. Y esto muy bien lo saben las empresas, porque empezaron a darse cuenta que la ciberseguridad no podía ser algo reactivo. Cuando hablo de reactivo tiene que ser con esto de que esperamos a que nos hackeen y después actuamos. Había de cierta manera que adelantarse y ahí es cuando surgió una nueva necesidad de una nueva estrategia, ¿no? De que la seguridad ahora sea más completa y con una actitud proactiva. Es por esto que en el año 2014 la firma de investigación tecnológica Gartner, muchos lo conocerán, propuso un nuevo modelo que cambió totalmente las reglas del juego en cuanto a lo que conocíamos como seguridad de la información, seguridad informática, ciberseguridad, ¿no? Que en este caso no es que hay que esperar y reaccionar, sino que este modelo sugirió que la ciberseguridad debía cumplir un ciclo continuo que tenía que ver con la predicción, la prevención, la detección y respuestas. Y esto no solo fue un cambio de mentalidad, sino que hoy es la base de toda estrategia de seguridad seria en este sentido. Así que en el episodio de hoy te voy a contar cómo es que funcionan estos 4 pilares de la ciberseguridad, porque ya muchos que recién se están introduciendo a ciberseguridad, primero tienen que entender estas bases, porque es, según ustedes, cómo es que quieren hacer su carrera. Hay muchísimos roles dentro de la ciberseguridad. Bueno, esos roles, ¿a qué segmento de este modelo de Gartner pertenece? Así que hoy en día vamos a ver que la ciberseguridad puede ser una cerradura digital, hasta incluso un sistema mucho más sofisticado, ¿no? Que busca de nuevo anticiparse, prevenir, detectar y reaccionar ante cualquier ciberamenaza. Así que quédate que en breve les voy a contar más. Hola, soy Sol González, apasionada de la ciberseguridad. Y creo que sin investigación y educación no hay defensa. Bienvenidos y bienvenidas a Código Malicioso. Bueno, entonces, un poco para contarles de por qué es tan importante y también reforzar este concepto, de por qué es tan importante entender cuáles son las 4 aristas dentro de la ciberseguridad moderna que propone Gartner, es que una de las principales razones por lo cual es importante es porque en el caso de que ustedes estén acá escuchando este podcast porque se quieren dedicar a el área de ciberseguridad y trabajan en sistemas o simplemente están interesados e interesadas, es porque estas 4 aristas desarrollan un montón de roles específicos. Entonces, de manera general, si ustedes escuchan cada una de estas etapas y hay una que les interesa más que la otra, bueno, esto es una gran pista para que ustedes entiendan en dónde quieren desarrollar su carrera dentro del ámbito de ciberseguridad. ¿Y cuáles son estas 4 aristas? Bueno, la predicción, la prevención, la detección y la respuesta. Y ahora voy a ir haciendo como una especie de zoom en cada una de estas etapas. Y vamos a empezar con una de mis favoritas, porque tiene que ver
en parte con la investigación, que es la predicción. La idea de la predicción en ciberseguridad en sí es anticiparse a las amenazas antes que sucedan. Y esto se hace mediante lo que se conoce como inteligencia de amenazas o threat intelligence, que le tengo mucho cariño a esta área porque es donde yo empecé a desarrollarme como experta en ciberseguridad. Y acá lo que se busca en sí es recopilar y analizar datos sobre los distintos tipos de ataque que suceden a lo largo del mundo. Y acá entra una de otras de las palabras más interesantes, que son las TTPs, que son las técnicas, las tácticas y los procedimientos que utilizan los grupos cibercriminales. Porque todo este combo en sí, que podemos llegar a decir, se produce según ciertos lugares, cómo es que estos grupos cibercriminales actúan, cuáles son, por ejemplo, sus accesos iniciales, si, por ejemplo, es mediante phishing o si explotan vulnerabilidades. Y toda esta información que puede recolectar el analista que trabaja en inteligencia de amenazas se utilizan, de cierta manera, para adelantarse, y el equipo de seguridad en cierta manera ya sabe cuáles son las amenazas que están circulando y que pueden llegar a afectar a la empresa. Esto es importante y por eso acá hago una pausa. Hay muchos hoy en día productos de seguridad que se dedican solamente a la predicción, que son algunas plataformas, no las voy a nombrar, pero si están interesados después yo les escribo, ahí me mandan un mensaje, pero en sí estas plataformas lo que hacen es proporcionar información sobre campañas, por ejemplo, de ransomware que estén activas, cuáles son las tácticas de phishing que se están utilizando, cuáles son las últimas vulnerabilidades explotadas en todo el mundo, de acuerdo a la industria. Esto es muy importante entenderlo. Y, por ejemplo, puede llegar a pasar de que estas plataformas y también estos profesionales, estos investigadores, detectan de que hay un grupo cibercriminal que está explotando o, mejor dicho, está utilizando un tipo de ransomware para tal industria, vamos a suponer la bancaria. Entonces, lo que puede hacer la industria bancaria en general es anticiparse y aplicar ciertos parches de seguridad en esos sistemas para prevenir ese ataque de ransomware que puede llegar a suceder. Pero ¿qué es lo importante acá? Que la predicción, de cierta manera, lo que busca es que los equipos de ciberseguridad estén siempre al tanto de lo que está pasando y estar de cierta manera un paso adelante. Por eso acá se utiliza mucho la investigación. Porque acá es donde cambia especialmente el paradigma viejo de ciberseguridad, porque lo que busca es no solamente defenderse con herramientas, sino que es tratar de entender cómo es que se están moviendo los grupos cibercriminales. Y de cierta manera esto ayuda a prepararse antes de que suceda un ciberataque. Y esto me lleva a ahora contarles sobre la fase 2, que es esta parte de prevención, que es fortalecer la barrera de ciberseguridad que tenemos. Después de la predicción, como les digo, viene la prevención, y lo que busca la prevención es básicamente construir barreras de defensa para proteger todos los activos de las empresas, ¿no? Esto incluye no solamente el uso de tecnologías como puede llegar a ser firewalls, antivirus avanzados, sistemas de control de acceso, y hasta incluso acá capaz a algunos les suena más, que es la segmentación de redes para dar más seguridad, ¿no? Y de cierta manera limitar a tener un movimiento lateral dentro de un sistema. Cuando hablo de movimiento lateral es, bueno, si me hackean y entran a mi red, que no sea fácil, por ejemplo, saltar a la parte de donde tienen más información sensible, sino que por eso se utiliza mucho el tema de limitar y segmentar la red. Y algo que también traigo acá y que viene a colación es que también las áreas de prevención muchas veces
si ustedes están interesados en esta parte, no es que solamente son herramientas. Si bien el modelo de Gartner lo propone así, lo importante es que también hay especialistas en ciberseguridad que lo que hacen es concientizar, de acá viene la palabra de awareness, que es para prevenir que, por ejemplo, que todos los empleados estén atentos a no caer en un phishing, en un vishing, ¿no? En este tipo de metodologías que podrían llegar a afectar a una organización. Pero, ¿cuál es el elemento clave de la prevención? Bueno, muchísimos, pero uno de los más principales es esto que les comentaba de la segmentación de red. También es donde se toman decisiones para prevenir estos tipos de ataque y dificultar en el buen sentido a cualquier cibercriminal que quiera ingresar a la red. Por el otro lado tenemos lo que es en la tercera arista, me gusta decir, es la detección, que es identificar las actividades que pueden llegar a ser sospechosas y que pueden llegar a venir de un grupo cibercriminal o de algún cibercriminal. Porque una de las cuestiones que yo siempre menciono es que ninguna barrera es infalible en ciberseguridad y nadie te puede venir a ofrecer una ciberseguridad del 100%. Porque nosotros en ciber entendemos muy bien que siempre puede haber un lugar donde no estamos viendo, y por eso se utiliza mucho la ciberseguridad en capas, y esto también es lo que estamos viendo en esta arista. En la parte de detección es cuando hay equipos especializados de profesionales y también ciertas herramientas que lo que buscan es, mediante logs, por ejemplo, empezar a entender si hay cierto actividad sospechosa en ese sentido dentro de nuestro sistema. Y acá es donde se utilizan mucho las herramientas como sistemas de detección de intrusiones, sistemas de prevención de intrusiones también, o también plataformas SIEM, que muchos, si están interesados, los invito a seguir leyendo sobre eso, que lo que hacen es centralizar y analizar en tiempo real todos los registros, o mejor dicho, eventos de seguridad que están pasando en nuestra empresa, de cierta manera. Esto lo que hace es monitorear, ¿sí?, todos los logs, todo lo que está pasando en la red, ya sea conexiones, servidores, aplicaciones. Y por ejemplo, si un atacante logra ingresar a una cuenta y empieza a hacer muchas transacciones, por ejemplo, si hablamos de dinero, en un tiempo, en un horario, y es muy raro esas transacciones, bueno, esto al equipo de detección ya le va a llamar la atención y puede llegar a cortar ahí ese ciberataque en ese sentido. Entonces, es importante que gracias a la detección que se da en tiempo real, el equipo de ciberseguridad puede investigar de inmediato en el caso de que ya hayan sido hackeados y empezaron a monitorear cierta actividad inusual. Si el sistema de detección encuentra algo que en sí no cuadra, como puede ser este ejemplo que yo les dije, bueno, esto puede activar automáticamente alguna alerta, bloquear esa actividad y evitar de que el ciberataque avance. Y esto también quiero traerles. Muchas veces las empresas son atacadas. Esto no hay que ignorarlo. Pero ¿cuál es la diferencia con estos modelos? Que bueno, que uno puede detectar que está siendo atacado y automáticamente contener, y ahora vamos a entrar en esa fase, ese ciberataque. Es decir, que a veces hay grupos cibercriminales que llegan a entrar a la empresa, pero como tienen tantas barreras de seguridad y se basan en este modelo, es que no pueden llegar a moverse lateralmente dentro de la organización. Por ejemplo, pueden llegar a no afectarse en este sentido
los otros activos que hay dentro de la empresa, sino que simplemente lo bloqueó justo cuando estaba haciendo esta actividad inusual. Sé que este tema puede ser más bien técnico para muchos de los que me están escuchando, pero bueno, este especialmente está dedicado a aquellos, aparte a gran parte de mis alumnos que ya estuvimos hablando sobre estos temas. Pero bueno, para aquellos que no entiendan, o les recomiendo volver a los episodios un poco más introductorios. Y así, ahora sí voy a pasar a la última arista de este modelo de Gartner, que es la respuesta. Que la respuesta tiene que ver con un poco esta parte de actuar rápido para minimizar los datos. Bueno, me hackearon. Ingresaron a mi empresa. ¿Qué es lo que hago? Bueno, cuando todas las barreras anteriores fallaron de cierta manera, bueno, el ataque se concreta y lo que se busca es minimizar el daño y restaurar la operatoria de la organización de una manera mucho más rápida, ¿no? Contener, frenar el ataque, eliminar todo rastro o actividad que haya hecho el cibercriminal y recuperar todos los sistemas. Entonces, imaginemos que a pesar de tomar todas estas medidas, el atacante de cierta manera consigue ingresar a nuestros activos, instala algún tipo de ransomware que cifra algunos sistemas de archivos dentro de nuestra empresa. Bueno, la empresa, si está preparada y tiene en cuenta todo este modelo, lo que va a saber es que cuando tiene estos tipos de incidentes ya tiene un plan de respuesta ante incidentes, que incluye, por ejemplo, un sistema de backups. Está bien, me cifraste, no pude ingresar a mis archivos, bueno, pero tengo un backup en donde puedo seguir operando mientras, bueno, voy buscando la solución a este ciberataque que me pasó como empresa, ¿no? Acá lo que busca el equipo de seguridad es recuperar los datos afectados sin necesidad también de apagar el ataque hoy en día, que es muy común los ataques de ransomware. Así que una vez de que esa empresa, supongamos, ya se recuperó frente a este incidente, puede reactivar todos sus backups y demás y continuar con su operatoria, bueno, todo estas 4 fases se retroalimentan, porque de ese ataque pueden sacar un montón de indicadores que digan por dónde ingresó. Entonces lo que es la predicción va a alimentar esa base de conocimiento para que no pase. Después lo que va a hacer la parte de prevención es empezar a hacer, por ejemplo, más capacitación, y también dentro de las herramientas más bien técnicas se van a empezar a crear reglas para que eso no pase, se va a monitorear de otra manera y el plan de respuesta se va a volver a modificar. Entonces esto es un círculo continuo de cómo debería funcionar la ciberseguridad y cómo hoy en día la mayoría de los que trabajamos nos orientamos a estas 4 aristas, ¿no? ¿Y por qué yo les indicaba que presten atención a cuál es la que más les interesa? Porque, por ejemplo, si ustedes quieren trabajar en la parte de predicción, hay muchos roles. Por ejemplo, uno de esos roles podría ser el analista de amenazas, el analista de inteligencia. Después, por ejemplo, si quieren trabajar más bien en la parte de respuesta ante incidentes, ¿no? Bueno, acá ya es un rol más bien de DEFIR, que los invito a buscar si están más interesados. Pero quiero terminar este capítulo, que entiendo que es muy técnico y no los quiero abrumar. Ver de cierta manera un ejemplo concreto de este modelo, cómo es que funciona, ¿no? En conjunto. Vamos a suponer un ataque de ransomware. ¿Y cómo funcionan estos 4 pilares? Bueno, supongamos que una empresa del sector financiero sufrió un ataque de ransomware, ¿no? Que es medio lo clásico y lo que pasa dentro de este ambiente. Bueno, primero tenemos la etapa de predicción. Se supone que esta empresa financiera contrata o tiene dentro de su organización su equipo de ciberseguridad, y lo que utiliza es
la parte esta de inteligencia de amenazas y descubre que hay un grupo de ransomware que está atacando en su país a ciertas empresas financieras con técnicas, por ejemplo, de phishing dirigidas, de spear phishing. Entonces, este grupo lo que hace, por ejemplo, es utilizar archivos, PDFs, ¿no? Y lo que hacen estos archivos después es conectarse con el servidor del atacante, descarga un malware y el usuario le hace doble clic. Bueno, el equipo de predicción dice, perfecto, yo veo que esto es lo que está sucediendo. Entonces, ese archivo que se descarga en esta campaña, el remitente y todo esto lo voy a bloquear para que no nos pase, ¿sí? Bueno, después viene el equipo de prevención y va a decir, bueno, voy a hacer unos filtros avanzados de correo electrónico dentro de mis sistemas porque de esa manera voy a poder bloquear esos archivos en el caso de que algún usuario descargue esa amenaza y llegue lamentablemente, ¿no? Después viene el equipo de detección y se da cuenta, por ejemplo, de que este mismo grupo cibercriminal lamentablemente pudo ingresar a su empresa porque, por ejemplo, cambió la táctica y un usuario que no fue concientizado hizo clic sobre ese mail de phishing. Bueno, lo que ve este grupo, el equipo mejor dicho de detección, es que el usuario intenta descargar este archivo, pero inmediatamente como tuvo una buena prevención, el sistema de prevención de logs automáticamente bloqueó esa descarga del archivo por todos los pasos anteriores que se fueron ejecutando, ¿entienden? Pero como medida, si bien no llegó a ser un ciberataque porque antes habían cumplido con los pasos anteriores y por eso se bloqueó esa descarga del archivo, como buena línea de cómo es que funciona estos 4 pilares, igualmente se va a iniciar una investigación desde la parte del equipo de respuestas, porque el equipo de seguridad lo que va a hacer es aislar esa máquina de ese usuario que lamentablemente hizo clic en ese link, va a tratar de entender qué es lo que qué buscaba hacer ese mail, cómo es que se iba a descargar ese ransomware. Entonces, en ese momento lo que va a hacer es restaurar ese sistema, por ejemplo, va a empezar a crear algunos indicadores para luego alimentar de nuevo al equipo de predicción, prevención y así se podría llegar a generar. Pero también vamos a ir un paso más atrás, que es la parte de detección. ¿Qué hubiera pasado si lamentablemente el usuario hizo clic y el SIEM, es decir, este nuevo sistema, detectó que se intentaba descargar este archivo inusual y lamentablemente ese sistema, esa computadora del usuario se cifra? Bueno, el equipo de respuesta va a tratar de que esa amenaza no se propague, que solamente quede en la máquina del usuario. Y ahí va a iniciar toda una investigación. Medio que es similar cómo van a actuar, pero obviamente cambia muchísimo que ya el sistema de detección lo bloquea la descarga y que ni siquiera se cifre el cómputo o la computadora de ese usuario. Entonces, de nuevo, insisto, sé que este capítulo fue bastante técnico, pero lo que yo quiero dejarles es que la ciberseguridad en sí cambió muchísimo en los últimos años y hoy en día es mucho más compleja que instalar solamente un antivirus, un antimalware, y es un ciclo continuo y hoy en día la ciberseguridad es netamente proactiva y por eso hay muchos roles a donde dedicarse. Por eso es que este ciclo que se propone, que es el de la predicción, la prevención, la detección y la respuesta, en sí trabajan juntos, cada rol de ciberseguridad se divide de acuerdo a estas etapas y hoy la ciberseguridad es algo que se adapta y aprende porque lo que busca es anticiparse y minimizar el impacto que puede llegar a tener de que algo salga mal, que suceda un ciberataque.
Así que gracias por quedarte hasta acá, por escuchar este episodio de Código Malicioso, y espero que tengas por lo menos una idea más clara de cómo hoy en día funciona la ciberseguridad, que no es solamente la instalación de un anti-malware y un firewall y ya terminó, sino que es un mundo mucho más complejo y donde hay mucho lugar para desarrollarse. Así que los espero en el próximo episodio y gracias por quedarse hasta acá.